temas. Ha aumentado en un 50% la tasa de suicidios en pacientes que están siendo tratados por depresión en el auge, una cifra revelada por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Desde el MinSal, eso sí, presentaron algunos reparos frente a este estudio. Vamos a profundizar de este tema junto al doctor Manuel Inostroza, académico del Instituto, ex superintendente de salud también. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carla. Bien, a ver si nos puedes contar cómo se hizo este estudio, que después tuvo algunos reparos del MinSal que ya vamos a analizar, pero cómo llegan a esta conclusión de que la tasa, en vez de ir bajando, que es lo que uno esperaría cuando esto se introduce al auge, ha ido subiendo la tasa de suicidio. Mira, yo tengo una doble condición hoy día, no solo académico del Instituto de Salud Pública de Andrés Bello, sino que miembro del Consejo Consultivo y del auge nombrado por la presidenta Bachelet. Y en esa condición hemos estado discutiendo la manera de cómo evaluar la información que durante más de 11 años se ha ido acumulando en las atenciones de las 80 patologías del auge. Y una muy importante es la depresión. Y por lo tanto analizamos las fases de datos que lamentablemente solo existen en DISAPRE, porque el FONASA todavía no es capaz de construir una base de datos que nos dé un registro de los pacientes de FONASA, lo que es lamentable, pero bueno, teniendo los datos de ISAPRE, analizamos con el equipo de la Superintendencia de Salud de los datos y aparecieron varias dimensiones bien interesantes. Solo se ha destacado, por cierto, la gravedad del aumento de la tasa de suicidio, pero miramos cómo la tasa se ha ido manteniendo relativamente constante. Estos 11 años tenemos una tasa permanente de uso de la depresión en el sistema ISAPRE, es decir, no ha subido año a año, sino que se ha mantenido constante. Por ejemplo, la protección financiera es del orden del 97%, 98%, es decir, de cada 100 pesos que se gastan en los tratamientos y en la atención de una depresión, sea esta leve, severa o moderada, el 98% lo cubre la ISAPRE y solo el 2% lo tiene que pagar o copagar el afiliado. Pero salió un dato que era preocupante, que fue el que también dimos a conocer, y de hecho presenté estos datos en el Congreso de Psiquiatría y Salud Mental y Neurología que se hizo hace ya un mes en La Serena, donde lo discutimos en un foro con académicos de la universidad y miembros de la Sociedad de Psiquiatría de Chile. Y el tema era que, si bien la tasa de suicidios partió bastante baja y se situó del orden de 6 a 8 por 10.000 casos atendidos, en los últimos 2 años del registro que tiene la superintendencia, que son el 2013 y el 2014, se elevó a una tasa de 12. O sea, hablemos en términos de cifras. Nosotros vimos la cantidad de pacientes atendidos ese año en ISAPRE y los cruzamos con los certificados de defunciones que había en el propio Ministerio de Salud para ese año. El año 2008 habían 21 muertes, el año 2014 habían 57 muertes. Que no son muertes generales, son muertes con agresiones autoinfligidas, digamos. Claro, que solo tiene que ver con asociadas al suicidio. Las muertes eran más de 1.284 muertes. Que pueden ser por otras razones. Habían otras causas. Una causa importante, por ejemplo, era asociado a cánceres, claro. que también es una cosa interesante estudiar cómo pacientes con cáncer se ven afectados por su condición de salud mental, aparte del cáncer, y caen en depresión y probablemente también requieren tratamiento. Pero la muerte ahí estuvo asociada al deceso por el cáncer, que fue fatal finalmente, más que por el intento de suicidio, que era la que nos llamó la atención en este caso. De hecho, el 12,8% de las causas finalmente es por suicidio en los casos de pacientes afectados por depresión. ¿Hay una explicación? Mira, el punto es que nosotros hicimos este estudio y hemos tratado de buscar alguna explicación y invitamos al Ministerio de Salud a discutirlo, no a que lo nieguen discutiendo la metodología. Porque uno entendería que si se está dando mejor atención y más cobertura, la gente está encontrando una contención mayor en el sistema para tratar su depresión, deberíamos terminar con un desenlace mejor que antes, que cuando esto no estaba incorporado en el auge. ¿Por qué ha pasado entonces que, por el contrario, hemos tenido más gente que se suicida estando atendido en el sistema? Mira, no tenemos una relación causa-efecto. Una hipótesis que queremos tratar de corroborar y vamos a trabajar con los datos a continuación, porque no lo hemos hecho todavía, es que dado que la depresión pudiese estarse convirtiendo en una patología crónica, es decir, el auge fue concebido como que en 2 años te tratabas y te mejorabas respecto a la depresión. De hecho, la canasta del segundo año, la canasta de prestaciones del segundo año está diseñada de tal manera que
ya no hay tan buena cobertura de ciertos medicamentos, más topes, sino que hay más topes como para que el paciente no se eternice con la depresión, y el médico intente el alta médica respecto a la depresión. Sin embargo, algunos psiquiatras, conversando en este congreso en La Serena, en Coquimbo, establecían que hay muchos casos de patologías de depresión que se eternizan, es decir, se convierten en algunos hablan de un síndrome depresivo, más que una patología aguda, un síndrome depresivo, y que debiera ser tratado por mucho más tiempo. Entonces lo que estamos viendo es cuál es la correlación entre permanecer más tiempo con depresión y que esa cronicidad esté asociada a una mayor tasa de mortalidad por depresión. Es una de las hipótesis, lo que podría ser interesante descubrirse esa correlación, porque igual, como te digo, cada año, si bien la tasa se mantiene, hay pacientes nuevos que ingresan, pacientes que se curan y salen, pero habría que hacer el seguimiento cuántos de los con depresión han permanecido durante 4, 6, 8 o más años, y si en esos pacientes con más tiempo de depresión, el intento de suicidio que finalmente se concreta con la muerte, es finalmente una eventual explicación. Y eso nos haría cambiar, y de hecho en el congreso en que presentamos estos datos hubo una representante del Ministerio de Salud que evaluó que ellos están considerando modificaciones futuras que vamos a tener que discutir como Consejo Consultivo del Auge, de cambiar las canastas y ya pensar que puede haber un tipo de depresión que es crónica y que ya no requiere el alta a los 2 años, claro, sino que, y por lo tanto, tal vez incluir otro tipo de medicamentos y otro tipo de terapias para hacerse cargo eventualmente de este intento suicida. Súper interesante esta dimensión y a lo mejor las preguntas que puedan surgir respecto del estudio que ustedes han hecho que nos muestran esta alza, pero tú recién lo tocabas y decías, más que negarlo, deberíamos hablar de esto. Desde el Ministerio de Salud han dicho que este estudio está mal hecho, que finalmente no es así, que obviamente si uno atiende a más gente va a tener entonces, por ende, más gente que pueda terminar quitándose la vida, por ejemplo, y que por lo tanto estaría equivocado este estudio. Mira, bueno, lo hemos discutido. Una de las cosas que uno hace al utilizar la tasa es que corrige cualquier defecto de tener más acumulados los pacientes, porque cuando tú tienes una tasa, por eso yo hacía la distinción, claro, si yo utilizara el año 2008-2009 habían 21 muertes y finalmente en 2014 hay 57 muertes, entonces obvio, hay más muertes en términos absolutos, pero si uno aplica la tasa es 8 por 10.000 casos, en el primer caso cuando hay 21, y estamos hablando de 12 muertes por 10.000 casos cuando estamos hablando en términos absolutos de 57 muertes. Entonces la tasa corrige ese diferencial de distorsión, y lo que hay que entrar a estudiar es por qué tenemos una mayor tasa de suicidio, que es un aumento del 50% en estos últimos 2 años de seguimiento en relación a los primeros años del auge. Y la pregunta yo diría que hay que hacérsela en términos de buscar este otro tipo de causales, y yo por lo menos recibí en el Congreso, distinto al comentario que hizo el doctor Gómez cuando se le preguntó sobre el estudio ya en una entrevista de prensa. En el Congreso recibí de parte de la representante del Ministerio una muy buena disposición a evaluar estas causales, a evaluar la canasta de tratamiento, porque es parte de lo que nosotros estamos proponiendo en el Consejo Consultivo. Aquí tú sabes que nunca se ha evaluado el Plan Auge a 11 años de su implementación. Uno de los acuerdos que tomamos en el Consejo Consultivo es pedirle al Ministerio de Salud que dé los recursos en el presupuesto del próximo año para hacer diversos estudios. Un estudio de tasa de uso, por ejemplo, la ISAPRE, nos quejamos de que los afiliados de ISAPRE no ocupan el auge. Bueno, queremos hacer un estudio de tasa de uso para verificar cuál ha sido la dimensión de uso y qué hacer para aumentar el uso de auge en ISAPRE. Y otro de los estudios es evaluar el auge en cuanto a su impacto sanitario, es decir, mirar las 80 patologías y ver impacto en resultados, o sea, se mueren más, se mueren menos, tenemos mayor tasa de complicación, menor tasa de complicación, se cumplen los protocolos de guía clínica. Bueno, porque lo que no se mide no se puede mejorar finalmente. Absolutamente, tú lo has dicho con el mejor de los sentidos comunes, Carla, y por lo tanto, este es solo un ejemplo. Nosotros como Universidad Andrés Bello quisimos tomar una patología que es muy sensitiva, muy sensible para la realidad de salud mental de los chilenos y evaluar y sacarle lustre a estos datos. Y estos son los datos que salieron. Cosas buenas, que por cierto que se destacan menos, pero cosas preocupantes como el aumento de tasa. Pero hay que buscar una solución y reformular las terapias, que es parte del criterio. Y a mí me sorprende la falta de voluntad de parte de algunos miembros del Ministerio de Salud, en particular el planteamiento del doctor Gómez,
de no acoger una evaluación seria y buscarse una relación de causa-efecto que dé garantía o tranquilidad a los pacientes que están siendo atendidos. Vamos a otro tema que también ha estado en la agenda, el tema de las ISAPRES con sus utilidades. Reflota de alguna manera un tema que al comienzo de este gobierno y fines del gobierno pasado hablamos profusamente y con muchas entrevistas de este tipo, Manuel. Te quiero partir preguntando por eso, porque ya la discusión viene siendo persistente en el tiempo. Después te voy a preguntar a qué responde las utilidades de las ISAPRES, etcétera, pero muchos han dicho, y de dos tendencias distintas, que hay que reformar el sistema de ISAPRES, que hay que buscar que éstas se conviertan en aseguradoras, digamos, sociales, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué ha pasado con la reforma de las ISAPRES? Que fue en un momento tan bullada y que se ha ido como diluyendo en el tiempo. Mira, a ver, haciendo un pequeño historia, las últimas dos grandes reformas importantes al sistema ISAPRES se le hicimos el año 2003 frente a la situación del ISAPRE Vida Plena, modificando toda una serie de regulaciones financieras para aumentar la protección de los afiliados en torno a situaciones de insolvencia, que hoy día han cobrado cierta relevancia frente al temor de que algunas ISAPRES estaban relativamente en el límite de ciertos indicadores de solvencia. Luego se hizo la reforma del 2005, en donde se incluyó el auge, se creó una serie de regulaciones para limitar las preexistencias, y esa fue la última gran reforma. Es decir, han pasado 11 años desde que no ha habido ninguna nueva reforma al sistema ISAPRE. Y nosotros en el 2005, cuando hicimos esta última reforma, dijimos, hay otras reformas que el sistema necesita. Esto es lo que políticamente pudimos acordar en esa época con el gobierno del presidente Lagos, pero hay otras reformas, preexistencias, cautividad, un fondo de compensación de riesgo mucho más amplio para poder eliminar las preexistencias y la cautividad, un plan único garantizado para evitar que los 50.000 planes, porque en ese tiempo, mira, habían 40.000 planes distintos. Sí. Llegaron a bajar a cerca de 20.000 planes distintos en comercialización y ahora hay 55.000. Es decir, la reforma tuvo su efecto de reducir el número de planes, pero luego el sistema se las vuelve a ingeniar para tener nuevamente 55.000 planes distintos. Por lo tanto, la reforma de ir a un plan garantizado único, como lo hacen todos los países que tienen seguridad social privada en el mundo, Holanda, la que más importante reforma, es un plan garantizado único y los seguros son todos privados con seguridad social, pero todos privados y todos tienen un solo plan que la gente puede comparar. Por lo tanto, ese tipo de reformas no se hicieron y han pasado 11 años. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando vino el gobierno de Piñera, las ISAPRES dijeron, bueno, aquí llegó la caballería a protegernos, digamos, y por lo tanto vamos a evitar hacer una reforma. Y a pesar de que hicieron 2 comisiones presidenciales, se opusieron a todos los cambios que en esa comisión presidencial, a mí me tocó participar en las 2 comisiones presidenciales invitados en aquel entonces por el presidente Piñera, y llegamos a acuerdo en la comisión, o por lo menos una postura de mayoría, y finalmente las ISAPRES y los partidos de derecha, la UDI particularmente, bloquearon la posibilidad de una reforma, insistían en tablas de factores de riesgo con menores tramos, pero querían igual tener tablas de factores de riesgo que ya el Tribunal Constitucional había dicho que eran inconstitucionales. Eso hizo imposible la reforma en el gobierno del presidente Piñera. Y luego llega la presidenta Bachelet y dice, yo sí voy a hacer una reforma del sector ISAPRE con todos estos elementos. ¿Y qué es lo que pasó? Que el gobierno se engolosina, una visión a mi juicio equivocada, mucho más radicalizada hacia la izquierda, dice en realidad, más que mejorar o transformar a la ISAPRE, nosotros debemos hacer desaparecer a la ISAPRE. Entonces el gobierno quedó dividido finalmente porque hubo sectores políticos de izquierda que planteaban eliminar la ISAPRE y que todos fuéramos al FONASA, y sectores un poco más razonables en el gobierno, representados por el ministro Valdés, que dijeron, no, es una locura, pero yo entiendo que tenemos que hacer una reforma que mejore el sistema y mejore FONASA, pero no podemos tener... Que sea un intermedio, pero... Y al final se bloqueó, suma cero, y no hubo reforma. Pero no arribaron a una conclusión dentro de la comisión que se hizo. Yo recuerdo que ahí una ISAPRE se levantó, se fue de la mesa en ese momento, pero había una postura mayoritaria respecto de lo que había que hacer en el sentido que tú dices justamente, que no es que las ISAPRES desaparezcan, pero tampoco que queden como están, sino con intermedio, mejoras, ¿no? No, lamentablemente, Carla... Hubo 2 posturas. Hubo 2 posturas y lo expliqué precisamente en un programa en aquel entonces. Hubo una postura mayoritaria por la composición que tenía la comisión, que en realidad se entusiasmó y desoyó el mandato de la presidenta y dijo, ¿saben qué? Hay que eliminar la ISAPRE e ir a un seguro público. Esa fue mayoritaria. Nos vamos a tomar un poco más de tiempo, dijeron, probablemente de aquí a 10 años, pero hay que caminar hacia la eliminación del sector ISAPRE. Y esa fue la postura mayoritaria. La postura minoritaria a la que las ISAPRES adscribieron estos representantes que se quedaron, porque solo uno, el de Colmena, se salió de la comisión, ¿no es cierto?, en aquel entonces. Hoy día ya no está en Colmena.
Bueno, resulta que los que se quedaron trabajando dijeron ya, nosotros adherimos a un plan garantizado único, a un fondo de compensación de riesgo, a eliminar las tablas de factores, prima plan, o sea, se allanaron a todo lo que en el gobierno de Piñera no se habían querido allanar. Sin embargo, esa postura minoritaria no contaba con la simpatía de las personas que estaban a cargo del Ministerio de Salud, gobernando el sector salud, y finalmente se termina anulando. Al único que le gustaba la propuesta minoritaria era al ministro Valdés, aparentemente, y a algunos sectores, probablemente en la Superintendencia de Salud, pero finalmente no hubo reforma. Y hoy día no tenemos ni mejora al sector privado y tampoco tenemos una mejora al sector público. Hemos visto lo que ha pasado, las listas de espera han seguido creciendo, máxime con las huelgas y paros que hemos tenido en el sector público. Y por lo tanto los hospitales públicos están endeudados, la deuda está completamente desbocada, la deuda hospitalaria, y eso afecta los insumos, los medicamentos y la calidad de atención que reciben nuestros pacientes. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos, digamos. No hemos hecho la reforma para mejorar ni lo público ni lo privado, y probablemente esto va a quedar para el debate de la próxima elección presidencial. Y tú dices ni lo público ni lo privado, entendiendo que ambas cosas debiesen abordarse más o menos en paralelo, ¿no? Porque también este fue uno de los problemas, que de pronto se puso toda la lupa sobre las ISAPRES y muchos decían, bueno, ya, si intervenimos en las ISAPRES y las mejoramos, cambiamos su naturaleza, hacemos, ¿qué va a pasar? A lo mejor mucha gente de FONASA se va a venir a las ISAPRES, a lo mejor vamos a reventar el sistema. ¿Qué pasa entonces con el nivel que debe garantizar lo público para que la gente tenga en realidad dónde elegir? Pero tampoco se ha abordado demasiado, y esto sí que creo yo ha sido mucho más ausente, el decir, bueno, ¿cómo mejoramos FONASA? ¿Cómo mejoramos la deuda hospitalaria? ¿Cómo hacemos que la gente tenga más dignidad, que se acorten las listas de espera y tantas otras cosas? Bueno, en términos de volumen, los afiliados de ISAPRES son 3,5 millones. Claro, muchos menos. Que representan hoy día el 19,4% de la población adscrita a este sistema. Y mayoritariamente 13.523.000 chilenos están en FONASA. Por lo tanto, ahí está, y prácticamente son el 77-78% de la población. Ahí están los principales problemas en términos de volumen y calidad de servicio, que es lo que hoy día está reclamando la ciudadanía. Y nosotros como instituto hemos hecho una propuesta que más que esta visión dicotómica de si eliminamos la ISAPRE o nos vamos todos para el sector público, porque eso es algo que puede venir en 15 o 20 años si es que hemos hecho las cosas bien, nosotros creemos que hay que partir, como tú muy bien señalabas, Carla, reformando en paralelo ambos sistemas. Es decir, uno puede hacer una reforma y acercar lo que hoy día, o transformar lo que hoy día son las ISAPRES como seguros individuales de corto plazo asociados al riesgo de las personas, a un seguro social privado, con todos estos elementos que ya hemos descrito, y que en el fondo se asimile a lo que es hoy día la lógica del FONASA, pero que todavía sigue siendo un sistema distinto, y en paralelo mejorar la capacidad del FONASA, mejorar su gobierno corporativo, mejorar la capacidad que tiene. Porque la idea es nivelar para arriba. De gestionar mejor los hospitales públicos, de tener mejores convenios con prestadores privados que quieran dar prestación a los precios que paga el FONASA, que son mucho más baratos que los precios que dan algunas clínicas privadas hacia el sistema ISAPRE. Y al mejorar ambos sistemas más adelante, probablemente ya en un futuro mucho más adelante, 5 años adelante, hacer la reforma global y unir FONASA y ISAPRE con un plan garantizado que sea único. El gran sueño de todos los salubristas de este país es que tengamos un plan garantizado que no discrimine entre uno, que la salud que recibe un afiliado de FONASA en un hospital público no tenga prácticamente ninguna diferencia. Es lo que ocurre en Europa, en todos los países desarrollados, donde los hospitales públicos son un lugar de encuentro social y no de discriminación, no donde mi nana se la voy a atender al hospital público y yo me atiendo en la clínica privada. Esa dicotomía creemos que hay que eliminarla en el futuro. Raya para la suma y para cerrar, ¿tú crees que va a pasar algo con esta reforma en este gobierno? Queda poco y hay una priorización de la agenda que yo no sé si va a permitir efectivamente contar con una reforma. No, lamentablemente la mala noticia es que no va a pasar a nada de reforma. Esto va a quedar para el próximo gobierno. Esto va a quedar para el próximo gobierno. Y puede ser que para cuántos más todavía. No, esperemos que para el próximo solamente. Ya, pues Manuel, vamos a ver si es que todo esto en algún momento se concreta. Se han hecho intentos, pero finalmente ninguno ha dado los frutos que se esperaría para que ambos sistemas funcionen mejor y convivan. Gracias, que te vaya muy bien.